Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al seminario ¿Necesita Chile una nueva Constitución? Antes de iniciar, agradecemos su presencia y saludamos a quienes hoy nos acompañan. Parlamentarios y parlamentarias, representantes de partidos políticos, representantes del Consejo de la Sociedad Civil, representantes de universidades, estudiantes, organizaciones medioambientales, organizaciones de la diversidad sexual, asociaciones de funcionarios, concejales y alcaldes. Queremos agradecer en particular a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al proyecto Desafíos Globales para la Democracia y al Instituto Milenio Fundamentos de los Datos de la Universidad de Chile. Y especialmente queremos agradecer a Carola Urrejola por su colaboración en este seminario. Le damos la palabra. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto para mí poder estar acá con ustedes. Soy Carolina Urrejola, soy periodista y les damos la bienvenida a este encuentro que nos convoca a una pregunta muy importante y quedó suspendida literalmente en la discusión política después de un intento de iniciar un proceso constituyente, de instalar un momento constituyente, esto en el año 2015, en el anterior gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y la pregunta es, ¿necesita Chile una nueva constitución? Y estamos aquí para intentar responderla, debatir desde distintas miradas, experiencias y conocimientos. Y para eso tenemos un panel de lujo, tenemos a expertos constitucionalistas, académicos, políticos también, que no me cabe duda, se apasionan por este tema. Saludamos primero al presidente del Senado y dueño de casa, senador Jaime Quintana. Muchas gracias por la invitación. Saludamos también a quienes integran nuestro primer panel, Ángela Vivanco, ministra de la Corte Suprema, bienvenida. Al senador y miembro de la Comisión de Constitución, Francisco Buenchumilla. ¿Qué tal, Francisco? A Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Muy buenos días. Y a Belén Larrondo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Muy rápidamente repasemos algunos hechos para ponerlos en contexto antes de iniciar la discusión. El 13 de octubre del año 2015, la expresidenta Michelle Bachelet anunció en cadena nacional el inicio de un proceso constituyente y en ese momento dijo: la Constitución debe ser el techo común de nuestra patria que nos albergue a todos, nos proteja a todos y nos permita avanzar juntos. En sus primeras etapas del proceso se realizó esta consulta ciudadana participativa, los encuentros locales autoconvocados, que fueron estos cabildos, donde participaron unas 230.000 personas. Seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar. Yo personalmente es una de las mejores experiencias que he tenido. Creo que por primera vez nos sentábamos a hablar entre ciudadanos sobre los derechos y el marco donde nos gustaría desenvolvernos. En marzo del 2018, a 6 días de dejar la presidencia, Michelle Bachelet presentó un proyecto al Parlamento con un texto de reemplazo total de la actual Constitución. Y sigue en primer trámite aquí, en el Senado. Y esto se ha complementado con una iniciativa paralela que fue ingresada en la Cámara hace pocos días, con miras a establecer un mecanismo de cambio constitucional, un plebiscito. La nueva mesa del Senado que nos convoca a esta conversación ha decidido reimpulsar el debate constitucional, algo que evidentemente tiene repercusiones políticas. Aquí hay obviamente distintas posturas entre los sectores políticos respecto de lo que puede pasar. Además, se está lanzando por parte de la presidencia del Senado esta plataforma que también quedó pendiente con el avance del proceso que se alcanzó a realizar en los años 2015 y 2016. Se llama senadovirtualconstituyente.cl y lo que hace es comparar la actual Constitución con la propuesta que dejó la presidenta Michelle Bachelet. Hay opiniones respecto de que fue insuficiente la propuesta del gobierno anterior, de que se hizo como un saludo a la bandera, es lo que dicen desde el actual oficialismo. Y todos estos elementos hacen que sea interesante y valioso poder retomar esta discusión que, como digo, quedó suspendida. En primer lugar, senador Quintana, usted va a tomar la palabra, ¿no? Bueno, autoridades, estimados panelistas,
Carolina Urrejola, además agradecemos por esta gran contextualización que ha hecho de los hechos y cómo ha avanzado el proceso. Saludo también a representantes de organizaciones ciudadanas, amigas y amigos todos. Gracias por estar aquí y participar de este debate que estamos abriendo el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos al Senado, lugar por excelencia del diálogo respetuoso y de la democracia. En esta misma sala de sesiones, que funcionó como tal hasta 1973, se libraron muchos de los debates que fueron configurando la identidad de nuestra República durante fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Y hoy día, aquí, a meses de entrar a la tercera década del siglo XXI, estamos debatiendo una pregunta fundamental. ¿Necesita Chile una nueva Constitución? El primer hecho que debemos constatar para intentar responder este interrogante, especialmente en un país donde tanto nos gustan las encuestas, es que no hay ningún estudio de opinión en donde la mayoría de las chilenas y chilenos no esté de acuerdo con cambiar la Constitución. Solo por mencionar algunas cifras, la consultora Academia en el año 2015, un 77% apoyaba la necesidad de tener una nueva Constitución, un 72% el 2016, un 79% el 2017 y un 82% el año 2018. Se trata de una demanda que resuena con fuerza en cada movilización ciudadana, de manera más visible desde las movilizaciones estudiantiles del año 2011, pero que ciertamente supera con creces a la cantidad de personas que se movilizan o que participan de algún tipo de activismo político o social. Es un tema que ha permeado en distintas esferas de la sociedad chilena. Muchas veces se señala que esta opinión mayoritaria que tiene que ver con el hecho de la falta de legitimidad de origen de nuestra actual Constitución, originada en 1980 en un contexto de dictadura, y de inexistencia de una deliberación pública acorde a la generación de la Carta Magna que establece la institucionalidad esencial de cualquier país, así como también derechos y deberes más básicos de todas las personas. Pero creo que ese argumento resulta insuficiente para explicar una opinión tan mayoritaria, especialmente dentro de las generaciones más jóvenes. Considero que hay razones para pensar que la actual Constitución que nos rige, más allá de su legitimidad de origen, está siendo cuestionada también en términos de su legitimidad de ejercicio, puesto que se trata de un texto que no permite que nuestro país enfrente con decisión los desafíos de este siglo en el marco de una sociedad cada vez más activa, más horizontal, con avance tecnológico y científico en constante expansión, con el surgimiento de nuevos derechos que requieren de nuevas regulaciones y de otros espacios de participación. Me atrevo a decir que esta discusión ya no tiene que ver con ser de izquierda o ser de derecha, ni con haber estado en contra o a favor de la Constitución de 1980 en sus inicios, ni tampoco con identificarse con la oposición o con el gobierno. Esta discusión hoy día tiene que ver con nuestros desafíos presentes y sobre todo futuros, y con la posibilidad de que Chile alcance el desarrollo en las próximas décadas. Como nueva mesa de esta corporación nos hemos propuesto ser un canal de apertura para este debate. Por eso ya desde antes de asumir en marzo pasado comenzamos a trabajar en un mecanismo a través del cual poder darle a conocer a la ciudadanía el contenido del proyecto de nueva Constitución que se encuentra, como se sabe, como se ha dicho acá, ingresado en el Senado. Para ello hemos contado con la apreciada colaboración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la cual aprovecho a agradecer a través de su decano, don Pablo Ruiz Tagle, que nos acompañará además en este primer panel y que nos permite poner a disposición de la ciudadanía la plataforma del Senador Virtual Constitucional, mediante la cual se podrá discutir respecto a diversos temas de índole constitucional, comparando algunos articulados de la Constitución vigente con la propuesta de nueva Constitución y sus 133 artículos que están alojados en este Senado. Tenemos la responsabilidad de abrir estas plataformas de participación, intentando dar continuidad a un proceso que, iniciado en el gobierno anterior, como ha dicho bien Carola, quedó suspendido, con las dudas, con las dificultades, incluso con errores que haya podido tener. Se trata, sin ninguna duda, del ejercicio constituyente con mayor participación en toda nuestra historia. Cabe entonces realizar un justo reconocimiento a la decisión y el coraje de la expresidenta Michelle Bachelet por haber impulsado un proceso de activación de la discusión constitucional en Chile. Es que resultaba muy emocionante
se ha dicho acá, en las regiones del país, ver a juntas de vecinos, a comunidades indígenas, agrupaciones de jóvenes, adultos mayores, reunirse e imaginar el país del futuro, debatiendo sobre conceptos constitucionales que la gran mayoría del tiempo se encuentran reservados para círculos académicos o políticos. Y es que nos habíamos acostumbrado a que la Constitución fuese una discusión y un asunto de unos pocos. En la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas. En la de 1925, 22 personas. En la Constitución del 80, 12 personas. En la fase participativa del proceso constituyente, como se ha dicho acá, cerca de 230.000 personas. Es ahora labor de la sociedad en su conjunto responder la pregunta: ¿necesita Chile una nueva Constitución? Y dirimir con respeto y en base al diálogo que hacemos con los insumos que tenemos a nuestra disposición. Este proceso de devolución, como le hemos llamado, no solamente nosotros, existe así en el mundo, que buscamos iniciar, no tiene como objetivo validar el texto constitucional propuesto, sino recoger las críticas y observaciones de los ciudadanos, invitar al debate, acercar la Constitución a las personas y unirse también a otras iniciativas de otros actores políticos, como ocurrió ayer con una iniciativa de los diputados en relación al mecanismo, también iniciativas sociales que nos permitan tener un piso de discusión para imaginar una nueva casa común, una nueva Constitución nacida en democracia y de la cual todas y todos los chilenos podamos sentirnos orgullosos. Siento que hoy existen buenas razones para este debate. Y para eso, primero, es un imperativo de los tiempos. Las constituciones son hijas de su tiempo y su época. Y aquella que nos rige es de otra época, es hija de la década del 80, del neoliberalismo, del autoritarismo. A pesar de las sucesivas reformas, se mantienen ejes estructurales claves del diseño original. La concepción subsidiaria del Estado como expresión del paradigma del Estado mínimo. La noción de democracia protegida con un tribunal constitucional que actúa como salvaguarda sistémica y tercera supracámara legislativa de contención y un presidencialismo extremo que transforma o que se transforma en un colegislador privilegiado frente a un Congreso disminuido también en sus funciones. Por otro lado, el camino de parches y remiendos constitucionales está agotándose y se requiere un nuevo diseño de ingeniería política y arquitectura jurídica. La inmensa cantidad de reformas que ha requerido nuestra Carta Magna para dotarse de un mínimo de legitimidad muestra que es una Constitución con grandes dificultades para dar cuenta de buena forma de las nuevas necesidades del país. En tercer lugar, y a diferencia de lo que algunos plantean, ahora es un buen tiempo para el debate. Este no es un año electoral, estamos aún lejos de la presión y de la pasión que desatan las elecciones y podemos intentar construir un nuevo consenso para una Constitución, reitero, del siglo XXI. A veces se cree que las constituciones solo pueden hacerse en tiempos de crisis, nada más alejado de la realidad y de lo que han comprendido diferentes naciones con distintos niveles de desarrollo, que han promulgado nuevas constituciones en las últimas 2 décadas, Finlandia, Suiza, Montenegro, Hungría, República Dominicana, entre otras. También tenemos que pensar y trabajar en la perspectiva de un proyecto de país hacia el 2030, construyendo un nuevo relato para los tiempos venideros. Un rumbo estratégico que asuma el desafío del desarrollo con un modelo de crecimiento diversificado, con innovación y competitividad, con protección del medio ambiente, en una época donde la emisión de gases contaminantes está poniendo en riesgo nuestra subsistencia como humanidad y sin la brecha social y moral de la desigualdad. En esa perspectiva tenemos que pensar en asumir y levantar un debate constitucional con altura de miras, como expresión de un proyecto de país moderno, seguro, solidario, inclusivo y con justicia social. Y por último, tenemos un camino recorrido con el debate de los cabildos constituyentes, la generación de las bases ciudadanas para una nueva Constitución y la presentación de 2 proyectos de ley, de eso ya hemos hablado. Cuando asumí como senador tuve que prometer ante la Constitución, cuando me reúno con comités habitacionales, muchas veces he tenido que explicar que el derecho a la vivienda no está garantizado constitucionalmente. Acá nos acompaña la exministra de Vivienda y sabe que es así. Cuando a una persona le suben el valor de su plan del ISAPRE, presenta un recurso de protección para hacer valer la garantía constitucional del derecho a propiedad. Cuando alguien ha sido injustamente privado de su libertad, puede presentar un recurso de amparo constitucional.
Cuando se habla de la Araucanía, hace 30 años se viene conversando sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, la Constitución está presente en las vidas de todos y de todas. Somos un país, al final del mundo, que ha debido construirse desde la diversidad, desde el respeto, fijando leyes y normas que nos den un marco mínimo de convivencia y que nos permita desarrollar nuestra creatividad y nuestros talentos. Ya es hora de que debatamos sobre la más importante de todas las leyes y que, de paso, nos hagamos la pregunta sobre nuestra identidad profunda como país. Porque, como dijo Isócrates, hace más de 2 milenios la Constitución es el alma de los Estados. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Quintana. Me gustaría comenzar preguntándole a Ángela, a propósito de algo que plantea el senador, si es que comparte que la modificación de la Constitución es necesaria más allá de ser de derecha, de izquierda, de oficialismo o de oposición. Bueno, en primer lugar, muy buenos días y agradecer al presidente Quintana y, por supuesto, a los asistentes la oportunidad de estar en este seminario. Hacer reformas constitucionales no tiene que ver con un color político, no tiene que ver con un ideario valórico ni religioso, sino que tiene que ver con una visión del Estado de Derecho. Y en consecuencia, la verdad es que el planteamiento lógico que uno puede hacer en este caso es que una Constitución que estuvo generada en los años 70, porque aunque entró su vigencia en el año 81, fue generada en los años 70, y que ha tenido muchas modificaciones, pero solo en una parte y no en otra, efectivamente es una Constitución que cuando menos se ha ido quedando atrás del punto de vista de las demandas y de las necesidades que hoy día el país exhibe. En consecuencia, un primer tema es que yo creo que no debiera el color político ni otro tipo de visiones separar la necesidad de discutir el tema de contar con una Constitución nueva. Y cuando digo Constitución nueva, esto puede ser una Constitución del punto de vista del contenido o del continente nueva, porque hablaba el senador Quintana del proyecto que fue presentado hace poco tiempo. Ese proyecto recibe el nombre de una Constitución nueva, pero solamente hay partes de la Constitución original que se cambian y otras permanecen tal como eran. Sin embargo, se habla de una Constitución nueva. Alguien podría decir que más bien ese es un proceso de reforma. Lo que yo tengo muy claro es que, sin perjuicio de que le llamemos Constitución nueva o le llamemos reforma, que es un tema que tiene que ver con más bien una exposición formal del asunto, en lo sustantivo hay aspectos fundamentales de la Constitución que hay que modificar. Hay temas que hay que agregar que no están en la Constitución, hay temas que hay que mejorar y además hay un asunto que me parece que es muy importante, que es recordar que la Constitución es un gran pacto social y en consecuencia no solamente se trata de artículos mirados jurídicamente hablando, sino que también se trata de establecer grandes acuerdos en una Constitución. Y yo creo que la base o podríamos decir, el sustrato hoy de los grandes e más importantes acuerdos es un sustrato que ha ido variando y que en consecuencia creo que hay que renovarlo, porque el eje tiene una diferencia fundamental y hay temas que antes no estaban, que no se consideraban, que había otro escenario político y que hoy aparecen y que yo creo que es importante también incluir. Ya podremos entrar en los detalles de lo que a usted le parece significativo modificar. Quisiera preguntarle al profesor Ruiz Tagle, Pablo, ¿en qué ha consistido el trabajo que han hecho en la facultad, sistematizando, revisando las distintas expresiones de las personas que participaron en esta primera etapa? ¿Dónde debiera avanzar esta sistematización? Gracias, Carola, y la verdad es que para mí es un honor participar en este panel con los senadores Quintana y Buenchumilla y con la profesora Vivanco, la dirigente estudiantil, y con usted antes que nada. Y me alegra mucho la asistencia de público, el interés que despierta esta materia. Lo que está haciendo la facultad es trabajar con la Escuela de Ingeniería, con un proyecto Milenio, para que a partir de los contenidos que surgieron del proceso en que
se constituyeron los encuentros locales, podamos devolver a la ciudadanía y participar con ella en un diálogo, una deliberación en torno a materias constitucionales. Uno podría decir, bueno, pero es que esto quedó en el pasado, quedó en el gobierno anterior y se ha cerrado, pero yo creo que hay señales bien claras en estos últimos días. Hay una encuesta que dice que el 81% de la población cree que hay una crisis institucional seria, y la palabra institucional se parece harto a la palabra constitucional. Uno puede hacer una crítica de lo que se hizo antes, y eso yo creo que es algo que debe ser parte de esta ecuación. Por ejemplo, quizás gastamos mucho tiempo en hablar sobre los procedimientos, sobre la Asamblea Constituyente, y no confiamos en que las instituciones de nuestro país pudiesen haber trabajado para avanzar en un proceso más profundo de reforma. Y a mí me alegra enormemente que el Senado sea la institución donde esto vuelva a encontrarse, quizás de una manera como una semilla que se planta nuevamente, pero una semilla ordenada. Y nada más quiero hacer una invitación para que comencemos a pensar en las cosas que se pueden hacer. Fíjense ustedes que hay una cierta discrepancia. Algunos dicen que en 1849 y otros dicen que en 1868. Pero en este país, nuestro querido Chile, se formó un grupo de personas que se llamó el Club de la Reforma. Y el Club de la Reforma consistía, por una parte, en personas de distintas orientaciones políticas que trabajaron durante, si se formó en 1849, más de 20 años, hasta 1874, de manera disciplinada y persistente, para reformar desde el Senado, desde el Congreso, las leyes autoritarias sobre las que se sostenía el modelo de la Constitución de 1833, que era el modelo autoritario. Y es la única vez en la historia de Chile en que se ha pasado pacíficamente de un régimen político a otro sin que haya existido un golpe de Estado para imponer por la fuerza otro régimen político. Ese es el ejemplo que tenemos que tener en cuenta, a mi juicio, es lo que he estado siempre promoviendo. Por eso me alegra enormemente escuchar las palabras de la profesora y ministra de la Corte Suprema, Ángela Ibanco, cuando ella dice: sí, podemos conversar sobre la Constitución, estamos abiertos, tenemos que reflexionar. Después de un tiempo las instituciones se agotan y lo que yo diría es: miremos nuestra historia y reabramos este proceso con la invitación que yo les hago hoy día a reinstalar el Club de la Reforma. En el Club de la Reforma caben todos, opositores, partidarios del gobierno. En el Club de la Reforma estuvieron los hermanos Justo y Domingo Arteaga Lemparte, José Victorino Lastarria, estuvo Salvador Sanfuentes, que fue uno de los creadores, estuvieron dos presidentes de la República, Domingo Santamaría, Federico Errázuriz Zañartu, trabajaron 20 años para lograr el cambio constitucional. El cambio constitucional no se logra como cuando uno va a pedir un McDonald's, que además no se los recomiendo tampoco que vayan a pedirlo, pero a veces uno tiene que pedirlo y entonces uno paga y le entregan el sándwich de inmediato. Se logra en un proceso deliberativo, colectivo, donde deben intervenir, yo diría, 3 requisitos, en esto termino. Primero, no se puede hacer por un partido único, tiene que ser una coalición. Segundo, esa coalición debe contar con la mayoría, las mayorías estables, porque si no la hacemos a los golpes de Estado. Y tercero, debe hacerse de acuerdo con el derecho. No podemos hacer saltos, formas de lograr mediante argucias, astucias, los cambios constitucionales. Tienen que hacerse dentro del derecho. Cumplidos esos 3 requisitos, vamos a revisar todas las materias constitucionales. Me alegra enormemente tener el privilegio, como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, de estar en este momento en que con calma nos sentamos a pensar en esta cuestión tan importante.
Muchas gracias, Pablo. Quería preguntarle al senador Huenchumilla si es que comparte esta idea de que una nueva Constitución puede ayudar a superar la crisis institucional, la crisis de instituciones que estamos viviendo, y si es que lo comparte, ¿cómo se sortea la pregunta peligrosa y entrampadora del mecanismo? Bueno, muchas gracias, Carola, y muchas gracias al señor presidente del Senado por la invitación que me ha formulado en mi condición de miembro de la Comisión de Constitución del Senado. Yo haría otra pregunta para responder a esto. Y mi pregunta es, ¿pueden las sociedades vivir adecuadamente sin tener un consenso respecto de las reglas del juego? ¿Podemos nosotros tener una sociedad democrática, plena, pluralista, si tenemos un disenso respecto de las reglas del juego, en virtud de los cuales una sociedad toma decisiones colectivas obligatorias? Porque el problema que tenemos en Chile es que no tenemos un acuerdo político respecto de ciertos temas de la Constitución. No solo respecto de su origen, sino de ciertas maneras en que la sociedad, por la vía de la democracia representativa, tiene que tomar ciertas decisiones colectivas obligatorias para el país en las cuales no tenemos acuerdo. No tenemos acuerdo entre los distintos grupos políticos que existen en el país, entre los dos bloques, por así decirlo, o tres bloques, como quieran ustedes llamarlo, con que se divide el país. Entonces, ese es el germen, probablemente, de muchas crisis institucionales que nosotros podemos tener en Chile. Aunque yo no creo que las crisis institucionales sean solamente por los entramados constitucionales o legales que podamos darnos. También hay un mundo que ha cambiado, una democracia representativa que entra en crisis porque hoy día tenemos una cosa mucho más horizontal, un mundo transparente, una mayor participación de todos en un mundo tecnológico que cambió y en donde la gente, hoy día todo se sabe. En consecuencia son otros los desafíos. Entonces yo creo que el desafío político de Chile es si logramos o no gobierno y oposición ponernos de acuerdo en los nudos que tenemos en la Constitución en virtud del cual no existe acuerdo. Tenemos en consecuencia que responder a la vieja pregunta de Platón. Platón decía, ¿cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos vivir los chilenos? Permanentemente, después de 30 años de la dictadura en que no tenemos acuerdo, como por ejemplo en los quórum de la Constitución para tomar determinadas decisiones, o en el tipo de Estado que tenemos hoy día, o en el rol del Tribunal Constitucional, o en el Estado monocolor que tenemos hoy día, o en el tema de los derechos. Sí, no tenemos acuerdo. En consecuencia, es básico que tenemos que resolver este problema político. Yo encuentro que esta iniciativa del Senado, tal como dice nuestro decano de la facultad, es una buena semilla para que empecemos a conversar. Y esa es la conversación que pareciera quedar ahí un poco envuelta en el debate político. ¿Cómo se puede avanzar en una conversación que finalmente depende de la voluntad precisamente de los representantes por reactivarla? Me gustaría preguntarte, Belén, también desde los mundos juveniles, ¿cómo ven este debate y esta discusión? Bueno, yo me voy a volver a presentar porque, para contextualizarme, yo soy presidenta hoy de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Soy estudiante de arquitectura, así que igual tuve que estudiar para esto. Pero sobre la perspectiva que también puedo hablar de parte de lo que significa el movimiento estudiantil, en qué está hoy en día y en qué es lo que se ve sobre esta pregunta también. O sea, creo que es una pregunta que no se hacía dentro de nuestro país hace bastante tiempo y que de alguna manera u otra nos puede sonar como
un poco descontextualizada. Pero creo que es importante también caer en la realidad de que de aquí hasta que no haya un cambio profundo dentro de la Constitución, a una nueva Constitución, de la cual esa es mi postura, yo creo que no debiese ser una pregunta que debiésemos dejar en un segundo plano. Hoy día yo creo que las reformas nos dejan claro que no son suficientes para un cambio también de paradigma en lo que entendemos como derechos sociales, en cómo estos se pueden llevar a cabo. Y al mismo tiempo, ¿por qué digo que está comprobado que las reformas no son suficientes? Porque llevamos ya bastantes años aplicando esas reformas dentro de la Constitución en distintas áreas, en lo que es salud, en lo que es educación. Pero son reformas que de alguna manera u otra se siguen por distintos principios. Uno de esos es, por ejemplo, el principio de la subsidiariedad, el cual finalmente entiende cada derecho, de los que yo personalmente y varias personas creo que también están a favor de eso, que cada derecho no es un derecho social en sí, sino que es un derecho que hay que cubrir solamente si es que no existen los recursos para hacerlo. O aplicar créditos en el caso de la educación si es que es necesario para cubrir los derechos, como conocemos el crédito con aval del Estado, o distintas medidas como lo fue la gratuidad en su minuto, que estaba respondiendo de alguna manera u otra a una demanda social que se levantó fuertemente el 2011, pero que lamentablemente nos deja ver hoy día que una medida de esa manera, que se supone que es un cambio, una reforma gigante dentro de lo que significa entender la educación, no es suficiente. O sea, hoy día el hecho de que 27.000 estudiantes solo el 2019 no tengan su gratuidad, ya la hayan perdido, y que el próximo año esto siga aumentando, nos dice que esta no es la solución para poder entender la educación como un derecho social, porque un derecho social debiese estar garantizado para todos y todas y no debiese estar subsidiado hasta cierta cantidad de años, que es lo que se está haciendo hoy día. Por eso mismo creo que es un debate muy necesario de reactivar, un debate que se tiene que reactivar sí o sí con toda la ciudadanía, y en esto quiero poner hincapié porque cuando hablamos de ciudadanía, creo que tenemos que entenderla de manera transversal con todos quienes la componemos y no con quienes están dentro del debate político día a día. Yo creo que es importante hacer ver que obviamente la clase política es importante dentro de esto, pero la clase política de alguna forma u otra es una clase que también tiene ciertos intereses propios, del cual tal vez no son representativos de los millones de intereses que hoy día existen entre los chilenos y chilenas. Entonces, por eso, cualquier avance a una nueva constitución debiese ser transversalmente tomada de la mano de la posición de distintas áreas de nuestra ciudadanía, con avances como lo que puede ser, lo que fue en algún minuto 230.000 personas consultadas con respecto a esto, pero seguir avanzando, porque creo que si en algún minuto eso fue una medida tomada, existen las herramientas, debiésemos nosotros también hacernos cargo de esto, de tal vez errores del pasado, y también ver en el futuro una nueva constitución, no solamente y por tal vez criticar el origen de esta actual constitución, sino que porque la ciudadanía actual nunca ha tenido la posibilidad de decidir sobre su constitución, nunca ha tenido la posibilidad de opinar sobre su constitución. Hoy día los movimientos sociales que se ven en las calles manifiestan varias de esas opiniones, pero al momento de incidir dentro de la agenda del gobierno, queda mucho que decir, o sea, queda mucho para desear, porque también sabemos que lo que en su principio tiene la Constitución tal vez no es responder de manera completa a estos derechos sociales, y es muy difícil articular de alguna manera u otra eso.
Y ya en último lugar, creo que es importante también proyectar esto dentro del contexto en el cual nos encontramos hoy día. Hoy día nos encontramos en un contexto en el cual tanto mujeres, hombres, tenemos que ser considerados dentro de una sociedad que creo que ha quedado claro que por mucho tiempo nosotras como mujeres hemos sido invisibilizadas dentro de gran parte de las decisiones políticas que se han llevado a nuestro país. Y es importante que al minuto de que se plantee una nueva constitución también seamos capaces de ver una nueva constitución en la que las mujeres sean consideradas también ciudadanos con los mismos derechos, ciudadanos en los cuales hoy día no sigan sufriendo, por ejemplo, de un salario menor o que se les siga discriminando por tal vez ser madres en ciertos trabajos o millones de otras cosas las cuales hoy día las mujeres son derechos que no tienen garantizados y que obviamente se ven desmedro su carácter de ciudadana dentro de este país actual. Yo creo que de todas maneras hay que tener en consideración que esto no va a ser solo un cambio tal vez, porque si uno piensa la Constitución es un escrito, es un texto, pero esto tiene que ir de la mano con un cambio cultural, que eso es lo más difícil. Y si no tenemos la voluntad política y voluntad ciudadana de hacer ese cambio cultural, también va a ser muy difícil avanzar a una nueva Constitución. Muchas gracias, Belén. Profesora Vivanco, quisiera tomarme de algo que planteaba Belén Larrondo. Uno de los debates más centrales o significativos de la discusión constitucional, que es el rol del Estado. A su juicio y en su visión, ¿debiera mantenerse el rol subsidiario del Estado o avanzarse en un nuevo texto constitucional hacia un rol de garante de derechos? No, si nosotros vemos cuál fue la historia del surgimiento de este tema del rol subsidiario del Estado, tenía que ver un poco con una discusión bastante vieja en el sentido de si, de alguna manera, el Estado era el gran planificador de todo el sistema económico o debía haber libre iniciativa económica. Ese es el origen histórico de esto. Y se optó en la Constitución del 80 por considerar que el Estado iba a ser un elemento subsidiario y no el gran planificador, de tal manera que se dejaba un amplio espacio a la libre iniciativa económica y el Estado iba a actuar más bien como regulador y no como actor económico. Pero lo que ha terminado pasando, que nada tiene que ver con eso, o que por lo menos no era lo que se pensó originalmente, es que la idea de que hay subsidiariedad del Estado implica de alguna forma, como lo decía Belén, que los derechos sociales están supeditados a la libertad económica de cada uno y en consecuencia que los derechos sociales están ahí como una garantía, podríamos decir, como un marco, como una fachada, pero que en definitiva cada uno tiene que ver cómo se las apaña para la obtención finalmente de la prestación y el Estado tiene como una actividad residual o cuando menos mano a mano con la actividad privada, lo que nosotros llamamos provisión mixta. En otras palabras, hay educación pública y privada, hay salud pública y privada, etcétera, y nosotros podremos optar a una o a otra según nuestras posibilidades. ¿Cuál es el problema de un modelo como ese? Que eso funciona en la medida que esa opción fuera real, y esa opción no es real, porque hoy la gente no puede optar, va a lo que puede y muchas veces el ir al sistema público significa el no tener los medios para ir a lo privado, no optar por un sistema público que sea de igual característica o de igual calidad que el sistema privado en que realmente yo puedo optar entre una cosa y la otra. Cuando esa opción se transforma en una necesidad deja de ser tal y efectivamente eso no está hoy garantizándose y hay obviamente vacíos y desequilibrios muy importantes y además problemas muy serios en que ni siquiera hay provisión mixta, sino que hay un solo sistema como el tema previsional, que tiene una problemática que creo que no se necesita detallar en cuán grave es. Entonces, a mí me parece que el tema de la subsidiariedad hay que superarlo en una materia como la que estoy diciendo, en los siguientes puntos. Primero, los derechos sociales no pueden estar en una Constitución considerados solamente como un bonito enunciado que no tenga realidad práctica, porque los derechos sociales son, por definición, derechos de prestación. Y con esto me refiero tanto a los que acabo de mencionar como
a la defensa jurídica y otros tantos derechos más que también son sociales y que necesitan una prestación. Yo no puedo tener un derecho que aparentemente está garantizado en la Constitución, pero que depende de la buena voluntad o depende del marco y margen que me da la ley para poderlo ejercer, o incluso depende de una especie de beneficencia colectiva, como muchas veces pasa. De hecho, hay jurisprudencia interesante tanto en los tribunales ordinarios como en el Tribunal Constitucional, siguiendo el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, con la siguiente clave, que a mí me parece que es lo que tendría que trasuntarse en definitiva en la Constitución, que es que cuando hablamos de derechos sociales no podemos manejarnos en un estándar de mínimos, sino que tenemos que manejarnos en el máximo disfrute de los derechos sociales, que es un paradigma absolutamente distinto del punto de vista histórico, cultural, en cuanto al planteamiento que nosotros hacemos como sociedad y en cuanto a qué tan inclusivos somos. Porque uno puede decir somos inclusivos porque todas las personas tienen los mismos derechos. El punto es si todos los pueden ejercer, no si están reconocidos, si los pueden ejercer. La experiencia mía, del punto de vista de la Corte Suprema, no estoy hablando por la Corte Suprema, sino por mi experiencia, es que hay personas que definitivamente no solamente no pueden optar, sino que están fuera del sistema. Hay personas que hoy no tienen cobertura de salud, no es que tengan mala o buena, que es un segundo tema que ya lo hemos comentado, sino no lo tienen, ¿no? Hay personas con ciertas enfermedades que no tienen cobertura y que la única posibilidad que tienen de tenerla es judicializar el caso y acudir a las acciones constitucionales de protección urgente para que puedan obtener prestaciones médicas, porque de lo contrario se mueren. Tampoco, ni siquiera estoy hablando de la calidad de vida. En consecuencia de todo lo que estoy diciendo, para terminar de responder la pregunta, creo que nosotros debiéramos tener un sistema constitucional que no obligue a judicializar las prestaciones sociales que todas las personas debieran tener. Lo judicial debiera ser lo extremo, ahí donde hay una discusión de envergadura, pero no la vida diaria de subsistencia de cada uno. Segundo, entender la subsidiariedad como la no invasión del Estado sobre todas las actividades, pero no sobre el replegarse del Estado, dejando el tema sencillamente a reglas de libre competencia, contractuales, empresariales, que no funcionan a propósito de la problemática de los derechos sociales. Y en tercer lugar, considerar, y ahí está la clave de la pregunta, que el gran rol del Estado no solamente es regular, ordenar, controlar, sino que fundamentalmente ocuparse de la procura existencial de las personas y en consecuencia ser el gran garantizador de ello. Por cierto, sobre la base de realidades que tienen limitaciones, pero privilegiando precisamente esa procura, porque eso es lo que efectivamente legitima la acción del Estado, que no tiene que invadir la libertad de las personas, pero que no tiene que olvidar que la libertad no es suficiente. Es un primer tramo de los derechos fundamentales, pero no hay que olvidarse, por cierto, de la igualdad y de la solidaridad, que son los otros dos grandes tramos de los derechos fundamentales. Eso en la Constitución no está plasmado porque la Constitución pertenece a una visión y a un tiempo distinto. Creo que es importante plasmarlo y afortunadamente, y en eso creo que hemos tenido un avance, eso sí se reconoce en la jurisprudencia de los tribunales, pero insisto que no pueden ser los tribunales los que terminen resolviendo una problemática institucional que tiene que ver con un modelo y un estatuto de derechos que tiene una complejidad y que también debiera ser parte de nuestra vida diaria y no del conflicto que terminan los tribunales. ¿Comparte? ¿Cómo se hace en definitiva eso? ¿Cómo se plasma en un texto constitucional? La verdad es que antes de referirme a lo que he escuchado de la profesora y ministra Ángela Vivanco, quería decir que lo que ha explicado Belén Larrondo es fundamental. Ella ha dicho, yo soy arquitecta, esto no es mi... Pero aterrizar el tema constitucional a una cuestión tan central como la educación, como lo ha planteado ella, es justamente el ejercicio que tenemos que hacer como ciudadanas y ciudadanos. Y la Constitución no es un documento para especialistas, profesores de derecho constitucional y parlamentarios, sino que tiene que ver con la vida diaria.
Esa primera idea, entonces, yo la remarcaría y es fundamental. Y todo lo que estamos tratando de hacer con el apoyo de la presidencia del Senado, de los senadores y parlamentarios, es darle a la oportunidad a la ciudadanía de participar en ese proceso de identificar las cuestiones que son centrales en su vida cotidiana en relación con la Constitución. Y lo segundo que ella ha dicho es que este es un tema que va más allá de los textos, del texto de la Constitución, es una cuestión cultural. Y yo diría que ese ambiente cultural distinto al que existió, llamémoslo así, en 1990 o en 1973, está presente ya. Yo tengo la impresión de que ya está ahí, ya hay una conversación diferente, más abierta, y son buenas noticias eso. Ahora, respecto a lo que ha expresado la profesora Vivanco, ministra de la Corte Suprema, estoy casi 100% de acuerdo. La verdad es que la explicación que ella ha dado desde el punto de vista de del ejercicio de la función judicial, que significa que las personas no pueden estar logrando que la garantía de sus derechos se dé en los tribunales, porque eso es muy caro, y en un país tan desigual como el nuestro. El coeficiente Gini 0,57 es uno de los países más desiguales del mundo, y resulta que las cuestiones básicas, como son la educación, la salud, la previsión, el trabajo, no están garantizados. Y el que quiere una garantía tiene que ir a los tribunales, y los tribunales están copados de las acciones de, en fin, las ISAPRES, por ejemplo. Bueno, tiene que haber un diseño distinto. La profesora Vivanco terminó con el tema de la garantía de los derechos económicos y sociales, que son fundamentales para tener un concepto integrado de Constitución, no está disponible hoy en Chile y no puede entregarse entero a los tribunales. Tiene que haber siempre un espacio para los tribunales, pero tiene que haber mecanismos que la Constitución autorice para garantizar estos derechos que son tan importantes para lograr la igualdad. Ahora, hay otras cosas también que la Constitución tiene que son cuestiones que yo creo que hay que revisar. Por ejemplo, separa la política y las organizaciones sociales, impidiendo que los dirigentes sindicales sean al mismo tiempo dirigentes políticos. Separación que no está presente en el ámbito empresarial. Artículo 23 de la Constitución. Refuerza un presidencialismo autoritario. El presidente tiene demasiadas atribuciones, tantas atribuciones que son contradictorias. Da poder a autoridades que no son responsables constitucionalmente, como por ejemplo el Tribunal Constitucional y el Banco Central. Consagra constitucionalmente la doctrina de la seguridad nacional y un consejo que, aunque está debilitado, tiene que ser tutor de esta doctrina. La doctrina de la seguridad nacional es una doctrina, a mi juicio, que no puede ser compatible con un régimen constitucional democrático. ¿Y qué cosas le faltan a la Constitución? Y en esto el senador Buenchumilla nos puede hablar, digamos, en profundidad. No reconoce los pueblos originarios. No descentraliza el poder ni da poder efectivo a las regiones y a los municipios. Permite la reelección ilimitada de cargos de elección popular y no tiene reglas claras respecto del nepotismo. Hay ausencia de restricciones para elegir e instalar parientes en funciones públicas en un mismo gobierno local, provincial o regional. No consagra el principio democrático mayoritario, toda la extensión que debería dársele, porque empata la mayoría con la minoría al consagrar altos quórums, y también no logra instalar lo que yo creo que es el ideal constitucional más aceptado hoy día en Europa, en fin, en los países que se parecen más a nosotros, como es
el ideal de un Estado social y democrático de derecho. Digamos, es la misma conversación que planteaba la profesora Vivanco. Estas son todas cosas que le faltan a la Constitución. Y uno podría decir, pero si la Constitución ha sido reformada casi 300 veces, esta no es la Constitución la que tenemos hoy día de Pinochet. Y en eso seamos claros. Nosotros somos responsables de esta Constitución. El senador Quintana, el senador Huenchumilla, no son parlamentarios elegidos por la Constitución de Pinochet. Son parlamentarios elegidos por la Constitución de Chile, que desde 1990 comenzó a regir, que tiene 300, más o menos, 300 cambios a lo que era la Constitución original de Pinochet. Pero todavía estamos cortos, porque voy a hacer nada más que un ejemplo de derecho comparado, de lo cual nos podrá hablar el profesor Castellá, que viene de España, de Barcelona, para que el franquismo quedara atrás y pudiésemos pasar a una democracia en términos maduros en España el año 1978, a las leyes del franquismo se le hicieron más o menos 1000 cambios. Nosotros estamos en el orden de 300. Nos quedan 700 cambios que hacer desde el periodo en que estábamos hasta el que tenemos que llegar. Entonces, este es un proyecto país, un proyecto grande, potente, y no hay que tenerle miedo ni desalentarse por la dificultad que puede haber de lograr todo lo que uno quiere de manera inmediata. Gracias. Senador Huenchumilla, ¿sus comentarios al respecto? Yo me pregunto, hemos hecho 300 reformas a la Constitución, ¿y por qué todavía estamos diciendo que no tenemos acuerdo en la Constitución? Porque yo creo que hay cuestiones pacíficas en la reforma de la Constitución. Hay cosas que se pueden hacer sin mayor problema, y hay otras cosas en que no existe acuerdo, no existe consenso, porque yo creo que en este país tenemos diferentes miradas respecto del tipo de sociedad que nosotros queremos. Hay una mirada neoliberal que se manifiesta en lo que dijo Margaret Thatcher alguna vez diciendo, mire, la sociedad no existe. Lo que existe es el individuo. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el orden público económico en la Constitución, y entonces hay ciertas cosas que en la economía no tenemos acuerdo. En otras cosas tenemos acuerdo. Por ejemplo, estamos de acuerdo en la responsabilidad fiscal y que por lo tanto las políticas fiscales deben ser políticas serias y en eso no tenemos problema. Estamos de acuerdo en que la iniciativa parlamentaria en materia de gasto esté radicada en el Ejecutivo. No tenemos problema respecto de eso. No tenemos problema respecto de la iniciativa libre económica respecto de los particulares. No tenemos problema respecto de la propiedad privada. En ningún sector en Chile hoy día está cuestionando eso. ¿Dónde tenemos los problemas? Los problemas los tenemos en el rol del Estado respecto de ciertas cuestiones básicas como son la educación, la salud y la previsión, básicamente. Y que hoy día se manifiesta, por ejemplo, en la reforma tributaria y en la reforma de pensiones. ¿Por qué, por ejemplo, tenemos un problema con la reforma tributaria? Porque la reforma tributaria quiere establecer un mecanismo de integración en las grandes empresas, en virtud del cual los impuestos que pagan las empresas es un crédito contra el impuesto global complementario que van a pagar los accionistas. Y entonces ahí no tenemos acuerdo. ¿Y por qué algunos nos oponemos a la aprobación de la idea de legislar que los diputados aprobaron? Porque hay un mecanismo constitucional que dice que tú pasas al primer trámite, pasas al segundo trámite, el tercer trámite, la comisión mixta, y el Ejecutivo se guarda una carta bajo la manga que es el veto, en virtud del cual impone indudablemente su voluntad.
Y por lo tanto no es cierto que cuando tú dices, mire, la idea de legislar, se abre un abanico de discusión, de posibilidades, de debate, en virtud del cual tú no puedes cerrarte. Uno se cierra porque sabe que al fondo de la esquina, cuando lleguemos al término del debate de esa ley, va a aparecer el veto, en virtud del cual opera porque tú le abriste la puerta respecto de la idea de legislar. Entonces ahí no tenemos acuerdo. Y en consecuencia los gobiernos mandan algunos detalles del proyecto que es muy difícil que los apruebes, junto con un núcleo central que tú quieres rechazarlo. Y entonces estás con el cuchillo en el corazón, que es lo que hace. Porque si tú rechazas lo central, te están diciendo que estás en contra de las pymes. Y cuando mandan el proyecto de reforma previsional, el núcleo central es que yo no estoy de acuerdo con la AFP. Pero si yo me pongo a eso, me dicen que estoy en contra de la pensión solidaria. Entonces, ¿dónde está el núcleo que no tenemos acuerdo? En las excesivas facultades del régimen presidencial, como lo decía el profesor Pablo Ruiz Tagle. Entonces ahí no tenemos consenso respecto del tipo de economía neoliberal que se implantó a propósito de la Constitución del año 80 que lo tenemos hoy día, y en virtud del cual todas las leyes mayoritariamente centrales que regulan estos sistemas son leyes orgánicas constitucionales que para modificarlas se requiere 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio, en virtud del cual si no hay acuerdo es imposible avanzar. Y si queremos cambiar los capítulos, algunos capítulos de la Constitución necesitamos los 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio. Y otros capítulos necesitamos los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Y si es una ley de quórum calificado, necesitamos la mitad más uno de los senadores y diputados en ejercicio. Entonces ahí hay un entramado en virtud del cual un cierto sector de la sociedad chilena tiene un veto respecto del otro. Entonces yo creo que ahí tenemos un disenso. ¿Y cómo se resuelve ese problema? Ese problema no se resuelve ni con la participación de los diputados, ni de los senadores, ni la participación de la gente. Si aquí no hay un acuerdo político en los últimos 30 años, no lo hemos tenido. Y tampoco lo tenemos respecto al Tribunal Constitucional, y tampoco lo tenemos respecto al tipo de Estado, porque los quórums son tan altos que la pregunta ¿y cómo resolvemos ese nudo? Entonces, yo creo que la discusión es un poco más amplia, porque la discusión es en el modelo económico. Los seres humanos tenemos 300 años de capitalismo. Y hubo un modelo que desafió el capitalismo, que fue el de la Unión Soviética. Y ese modelo terminó y fracasó. Pero hoy día los chinos han incorporado un modelo distinto. O los chinos que tienen 1.400 millones de habitantes. Y con toda la expansión que tienen, ellos tienen un capitalismo de Estado y un centralismo en materia política. Y lo mismo pasa con Vietnam, que eran en países que estaban en otra área después. Ahora hay una cuestión distinta. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado en este tipo de sociedad, en este mundo distinto, en este mundo en que la soberanía nacional se apaga porque hay decisiones que se toman en otras partes y no dentro, estoy hablando en materia económica? Vean lo que significa la economía financiera. Entonces yo creo que nosotros en Chile tenemos un problema porque tenemos un disenso en los sectores políticos respecto, en este caso, de cuál es el rol de la economía en una sociedad globalizada, en una economía globalizada, en nuevos modelos de desarrollo. Yo personalmente pienso que nosotros vivimos en sociedad donde tenemos que conjugar la libertad con la igualdad, donde no basta la libertad del individuo solo, porque vivimos en sociedad y por lo tanto yo quiero autonomía y colaboración, quiero autonomía y solidaridad, porque si el Estado no me ayuda a mí en la educación, en la salud y en la vejez, ¿y entonces para qué me sirve el Estado? Si yo tengo que rascármela solo, entonces vuelvo a una vida sola, individualista, y vuelvo a Thomas Hobbes, pues vamos al estado de naturaleza, una vida triste, brutal, de unos contra otros,
Yo creo en una sociedad solidaria, en virtud del cual si tenemos Estado, este tiene que tener un rol. Entonces conjuguemos la iniciativa, la libertad, la creatividad, pero con el hecho que vivimos en una sociedad solidaria de colaboración. Entonces yo creo que eso es lo que nos falta, tener un consenso respecto del rol del Estado. Gracias, senador Buenchumilla. Belén, tú entraste a estudiar arquitectura con la inquietud de la problemática de la vivienda social, que es otro de los asuntos que muchas veces se pone como ejemplo de que no es un derecho que esté consagrado en la Constitución y que se gobierna por decreto en esa materia. ¿Qué expectativa tienes tú de una modificación constitucional en ese tema que tiene que ver con tu profesión o alguna expectativa en general de lo que pueda salir de un nuevo texto constitucional? Bueno, gracias por la pregunta adaptada a mi disciplina. Yo creo que la discusión de la vivienda social o sobre el derecho a la vivienda en sí, o incluso ampliarlo a lo que últimamente ya ha sido parte de la discusión, que es el derecho a la ciudad, que es algo mucho más amplio y algo que tiene que ver con muchas aristas dentro del diario vivir. Creo que es un gran ejemplo de cómo podemos mostrar que las trabas que tiene esta Constitución consolidada hace varios años ya dentro de nuestro país deja en desmedro la vida de muchas personas, y que no solamente por hablar de un derecho, por ejemplo, a la vivienda y que se entreguen de alguna manera viviendas sociales a personas que no tienen acceso a ella, finalmente no logra por consolidar un derecho en su totalidad. Es decir, cuando hablamos de derecho a la vivienda, si uno entrega una vivienda de manera aislada a una persona, pero esa vivienda no tiene acceso en transporte, agua, luz, en acceso, en, por ejemplo, tener un servicio de salud cercano, un colegio, un espacio para educarse, cosas que para algunos y para, yo creo que gran parte de quienes estamos acá y tenemos el privilegio de tener cerca y poder tenerlo consolidado como un derecho y tal vez ni siquiera es una preocupación. Pero de todas maneras creo que es importante ahí poder ver qué es lo que está sucediendo hoy día. Cuando hoy día se entregan estas viviendas sociales de alguna manera u otra, no sabemos y no sé si tenemos conocimiento si se están entregando este paquete completo de lo que es vivir y tener un derecho a la ciudad garantizado. Vivir de manera tranquila, por ejemplo, tener un acceso al derecho a la seguridad. Hoy día vemos como incluso nuestros pueblos originarios en el sur del país, claro, pueden vivir en un territorio, pero con una seguridad cuestionada, con distintos temas que finalmente hacen que, claro, tengan un cierto derecho mínimo garantizado, pero que finalmente no va a estar cubriendo un derecho en su totalidad. Y yo creo que eso es lo que nosotros también debiésemos como avanzar en lo que significa la Constitución. O sea, hoy día el hecho de que, claro, si existen estas 300 reformas dentro de nuestra Constitución, nos encontramos en una Constitución totalmente distinta a la que Pinochet planteó en su minuto. Sí, tal vez en texto, en distintas formas, pero en su carácter guía, como se ha repetido acá, sigue siendo una constitución neoliberal. Y yo creo que lo importante ahí tal vez no es solamente cuestionar el carácter neoliberal, sino que es cuestionar que en ningún momento la ciudadanía ha validado o ha tenido la oportunidad de cuestionar el carácter neoliberal para poder plantear otro carácter. ¿Qué carácter quiere la ciudadanía hoy día? ¿Cuál es el que más le acomoda a la ciudadanía hoy día? No lo sabemos, no tenemos idea porque tampoco hemos pasado por un proceso, un mecanismo, que yo creo que incluso el mecanismo es algo que hay que cuestionar para poder llegar a realmente una constitución representativa dentro del país. Yo creo que las reformas obviamente responden de alguna manera un poco más reaccionaria a varias problemáticas que nos encontramos todos los días, como
todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, pero de alguna manera u otra estas reformas, y lo dije en un principio, no son suficientes, ni siquiera 300, para hacerse cargo de la gran problemática medular que tiene esta Constitución, que es no haber sido concebida por la ciudadanía, la cual no tiene incidencia real en su carácter hoy día. Muchas gracias, Belén. Para ir cerrando, quisiera preguntarle a la magistrada, ¿cuál cree usted que es el próximo paso que se debiera tomar para avanzar en una modificación constitucional? Bueno, yo coincido plenamente en la idea de que la reforma constitucional tiene que ser hecha por los mecanismos institucionales que existen, y si hay algo que agregar, particularmente el tema del referéndum, ese es un paso prioritario, porque el mecanismo tiene que estar definido prontamente y no puede ser un mecanismo ni exótico ni de tal punto innovador que el tema se desgaste en el mecanismo en vez de en lo que hay que reformar. Yo creo que el Congreso es perfectamente el órgano que debe quedar la reforma constitucional, y el procedimiento puede tener, como digo, y es de interés y de validación que tenga esta posibilidad de referéndum de la ciudadanía, pero la esencia tiene que estar en los órganos que hoy tienen las facultades constituyentes, porque de otra manera esto no va a llegar nunca a ninguna parte. Segundo, creo que es importante tratar de sectorizar las reformas. En otras palabras, decir qué aspectos de la Constitución requieren cambio y cuáles no, sin perjuicio, como decía al inicio, del nombre que se le dé a esto, porque eso tiene que ver con el continente más que con el contenido. Y yo personalmente considero que el grueso de las reformas tienen que ir más bien a la parte dogmática de la Constitución, o sea, a la parte más sustantiva, y algunas a la parte orgánica, más no todas, porque yo creo que hay partes del orgánico que no requieren mayor reforma. Varios temas han ido quedando un poco atrás del punto de vista, como se hablaba, por ejemplo, lo hablaba Pablo, del Consejo de Seguridad Nacional y temas así, son de simple reforma porque ya casi ha perdido oportunidad la existencia misma de un consejo como ese y de otro tipo de instituciones. Yo creo que hay que, en la parte orgánica, afiatar de gran medida dos cosas. Una, el sistema de frenos, controles, contrapesos dentro de los órganos constitucionales. Eso creo yo que está hoy desbalanceado, y esa es una de las razones, a mi juicio personal, de la crisis institucional, ¿no? Un segundo elemento que me parece que es igualmente importante es el tema de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad tiene que ir de la mano con temas como transparencia y probidad. Si transparencia y probidad no hacen un triángulo con responsabilidad, entonces el sistema no funciona, porque se transforma solamente en un postulado. Y por otra parte, es absolutamente fundamental establecer cuáles son las autonomías de los distintos órganos, porque evidentemente cada órgano tiene que tener un cierto espacio de autonomía, pero cuál es la dimensión de esa autonomía, hoy creo yo que ha ido quedando un poco atrás o se ha desdibujado. Eso en cuanto a la parte orgánica. La parte sustantiva y dogmática sí que creo que requiere de reformas profundas. Por eso decía yo que había que sectorizar la reforma. Y voy a decir dos menciones porque evidentemente el tiempo es escaso. Primero, tenemos un problema serio de cumplimiento de los tratados internacionales que el país por su voluntad ha suscrito y sigue suscribiendo. La mitad de los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito en materia de derechos fundamentales son compromisos que están a medio cumplir o que no se cumplen satisfactoriamente o que no hay herramienta para cumplirlo. Eso es un tema que no puede ser, no es posible que exista esa situación. Nosotros nos encontramos recientemente con el cumplimiento de la causa Norín Catrimán, que es un fallo en que fuimos sentenciados por la Corte Interamericana y la Corte Suprema tuvo que hacerse del cumplimiento de un fallo sin mecanismo legal, sin ningún tipo de asidero normativo, y tuvo que producir el cumplimiento de ese fallo. Otro ejemplo que les doy de cómo el tema termina a veces en el Poder Judicial teniendo que tener un elemento normativo. Y el otro elemento, ya lo mencioné, se refería a los derechos sociales. Creo yo que los derechos sociales están solo dibujados en la Constitución, creo que falta avanzar en ese estatuto, y yo creo que esos aspectos son aspectos que habría que
ir progresando en ellos. Quizá el tema tiene que ver con entregar progresivamente y por etapas reformas de esta especie para no esperar un proceso completo que puede ser muy largo. Yo creo que el país requiere soluciones prontas y creo que cualquier trazado constitucional tiene que tener plazos, porque de otra manera el tema puede ser eterno y no se puede vivir en un proceso de reforma permanente. Se hablaba de 300 reformas en relación con las reformas que hizo España después del franquismo, pero las 1000 reformas que se hicieron en un plazo breve. Entonces se consiguió transformar el Estado español en un Estado social, sin perjuicio de las reformas posteriores. Ese es el punto. Pues, no, 1000 en un tiempo determinado o 1000 a lo largo de 40 años no es lo mismo. Por eso es que yo creo que ahora el tema tiene que ver con más contenido que continente, plazos breves y mucha responsabilidad en lo que es más urgente. Muy bien, muchísimas gracias. Ministra de la Corte Suprema, por la participación, también el senador y miembro de la Comisión de Constitución, Francisco Buenchumilla, a Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y a Belén Larrondo, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, por participar en este primer panel. Los dejo invitados a seguir porque ya viene el segundo panel, el rol de los congresos en los procesos de cambio constitucional, qué hacer con el proyecto de nueva Constitución, donde participa el senador Alfonso Durresti, vicepresidente del Senado, a quien aprovechamos de saludar, que modera Jaime Parada, concejal de Providencia, donde participan también Francisco Soto, doctor en Derecho y director de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Claudia Hayes, doctora en Ciencia Política, jefa de la carrera de Ciencia Política en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Josep María Castelá, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Barcelona, y Marco Olivetti, doctor en Derecho, catedrático de la Universidad de Roma. Eso es lo que viene. Muchísimas gracias por mi parte, un gusto compartir con todos ustedes. Ustedes lo acaban de escuchar, culmina el primer panel.